Muy buenas a todos desde Colombia, muy buenas desde Bogotá. Aquí estoy con Gildardo Tovar, que es un miembro de la Sociedad Numismática de Colombia y es un gran entendido en billete colombiano, además de coleccionista tanto de billetes como de viñetas, ¿verdad? Viñetas, sí, señor. De viñetas, porque te interesa mucho, según me comentabas antes, el diseño de los billetes. Sí, me gusta bastante la parte de diseño, el arte que traen. Es que mucha gente no mira los billetes como de una manera, no los ve como lo que son pequeñas obras de arte. El grabado en ellas, la inspiración. De hecho, uno se puede dedicar cualquier cantidad de tiempo a mirar un billete y encuentra una cantidad de detalles que son bellísimos. La gente los maneja día a día y no los ve como tal. Y ellos son. Claro, al final son pequeños lienzos los billetes. Total. Bueno, el caso es que estamos ahora mismo en el centro de Bogotá, donde, bueno, pues este ha sido siempre el centro financiero de Colombia. Antiguamente sí, hoy bastante de esto se ha trasladado hacia el norte de la ciudad, pero inicialmente cuando empezó Bogotá, todo el desarrollo bancario se dio en la zona que vamos a recorrer hoy. Claro, y el tema es que muchos de los bancos locales, que eran bancos, digamos, privados, durante buena parte de la historia de Colombia emitieron sus propios billetes. Eso hace que Colombia tenga una historia notafílica inmensa. Bastante grande. Y que sea súper interesante, ¿no? Porque hay muchísimas emisiones privadas. Entonces, si os parece bien, yo os propongo un recorrido con Gildardo que nos va a explicar dónde estaban algunos de las sedes de estos bancos. Obviamente, algunas de las sedes de los bancos afincados en Bogotá, porque luego había muchos más bancos afincados en el resto de ciudades del país, ¿verdad? Había bancos que eran de carácter privado y hubo otros bancos que tenían un carácter oficial, que eran fundados por los estados o cosas por el estilo. Muy bien, pues entonces vamos a dar un pequeño repaso a algunos, no todos, los bancos privados y públicos que estaban en el centro de Bogotá, pues allá por el siglo XIX, ¿no? Sí. Que es cuando se emitieron, al siglo XIX hasta... Estamos hablando de 1865 y más o menos esto está cubriendo hasta el año de 1930. El Banco de la República se quedó en 1923. Quedaron algunos bancos aquí, emitieron algunas cosas que son interesantes. Lo hemos incluido dentro del recorrido porque ya sea por su arquitectura, por su construcción. O sea, la idea no es solo hablar del tema bancario como tal, sino de poder de pronto hablar de arquitectura bancaria, de los cambios que sufrieron los edificios. Hoy vamos a verlos como están actualmente, pero acompañadas las imágenes de cómo estaban actualmente, vamos a ver algunas imágenes de cómo era antiguamente toda esta zona. Muy bien, entonces esto suena muy interesante porque gracias a Gildardo pues vamos a tener aquí una relación entre lo que son las emisiones locales, el turismo o el lugar concreto de los bancos y además la arquitectura de estos bancos, y está todo esto relacionado. Sí. Junto con, obviamente, la historia económica, en este caso, de Colombia. Entonces, estamos ahora mismo en la Plaza Santander, Plaza Santander de Bogotá, que no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad de Santander de España. Es el apellido del general. Del general, del prócer de la patria, del que trajo las leyes a Colombia. El hombre de las leyes. Bueno, te voy a cambiar de cámara para que podamos ver, porque aquí hubo varios bancos, ¿verdad? Me comentabas. Sí. ¿Dónde estaba el primero? El tercer banco que se fundó aquí en el país, sería el cuarto si contamos el Banco de Londres y Sudamérica, que vamos a pasar por allá ahora, quedaba en esta esquina. Esta esquina de la suroriental. Ahí, en esta esquina de ahí. Exactamente. En esta esquina quedaba el banco, es el Banco Popular. Sí. Este Banco Popular emitió bastantes billetes y estas cosas. Al frente se encontraba... por ahí. Sí, se lo encontraba el Banco Hipotecario. Ahí es donde está ahora mismo el Museo del Oro, el famosísimo Museo del Oro. Está a este lado. Hasta para allá. Vaya, sí. Pues me he equivocado. Es la misma cuadra. Ah, vale, pero vale. Está fea. Entonces, o sea, digamos al lado de lo que hoy en día sería el Museo del Oro. Ese edificio que se ve allá. Vale. Que este fue el Jockey Club en Colombia. Aquí fue uno de los primeros clubes que existió. Aquí se emitieron algunas fichas, algunas medallas. Para los coleccionistas de medallas acá. O sea, espera un segundo. O sea, hubo un club de jockey aquí. Pero eso fue tiempo después, ¿no? Sino que esos fueron los que ya hicieron este edificio. Ya. ¿Y esos clubes de jockeys también hacían sus propias fichas? Ellos hicieron medallas. Medallas. Medallas, sí, ellos hicieron medallas. Vale. Y antes de esto había un banco. El Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario. Y al lado, que era más o menos hacia este lado, quedaba la imprenta de Villaveses. ¿Por qué hablo de las imprentas? Porque estas imprentas que nosotros vamos a nombrar en el camino son imprentas que se dedicaron a imprimir papel moneda. Entonces esas imprentas tuvieron sus propios diseñadores, en algunos casos fueron diseñadores traídos de Alemania
para que armaran los billetes. Muchas de estas cosas, bueno, cuando la historia larga empiezan a contar de dónde fue de dónde salió esta imagen de tal billete, a qué ciudad pertenecía en algunos casos, cuando existían acá, en otros casos fueron copias de los billetes que se hicieron en otros países. Ya. Un segundo. Entonces, estas imprentas hacían billetes para los bancos privados, entiendo yo también. Exactamente. O sea, porque en otros países se solicitaba la American Banknote Company o... La American Banknote Company viene un poco después. Ajá. ¿Sí? Al comienzo, los primeros bancos, casi todos los billetes los hicieron aquí en las ¿De qué años estaríamos hablando? Estamos hablando de 1870 más o menos, 1880 ya cuando entran, pero ya la American Banknote Company empieza a entrar con sus propios billetes. Ya. También, con el tema de la guerra de los 1000 días que ocurrió en Colombia, se volvieron a imprimir billetes aquí en Colombia, ¿sí? Existe también impresión de billetes ya en otras ciudades, como usted habló al comienzo, existieron. Este mismo recorrido que hacemos acá, yo lo tengo proyectado en otras ciudades. Ya. Y en esas otras ciudades también existieron algunas imprentas. Vale. Pero lo normal era que, por ejemplo, el Banco Popular de Soto mandó a imprimir en la litografía de Paredes, que queda cerca de acá. ¿Sí? Entonces ellos hicieron para todo el país, hicieron billetes. Banco de Zipaquirá, Paredes la hizo, eso vamos a la casa de él, está localizada por ahí. ¿Sí? Allá en el Banco de la República era donde se realizaban algunos de los primeros encuentros numismáticos aquí en el país. O sea, por allá. El que está en la esquina es de color blanco, es el Museo del Oro. Ah, ya. O sea, ¿y ahí es donde estaba el Banco de la República? Ahí, no, ahí es el museo nomás. Sí, ¿y dónde estaba el Banco de la República? Ese que tenemos aquí a este lado. Ah, vamos a ver. Es que estábamos rodeados de bancos. O sea, este es el banco. Ah, y este sigue siendo el Banco de la República. Sigue siendo el Banco de la República. ¿Ya? Este edificio ¿Sí? se construyó en reemplazo del que vemos al lado de allá. ¿Sí? Ya es moderno, tiene una cantidad de sótanos en esta parte de acá. Sí. En la parte de arriba era donde se incineraban los billetes. Eso también funcionó como tesorería en una época. Aquí hay unas historias muy simpáticas respecto a todo lo que hacían de compra de divisas por acá, porque aquí era la zona de las esmeralderos. Entonces este edificio ya es un edificio más moderno cuando se amplió la vía y todas esas cosas. Al frente tiene unas esculturas, pues ahorita están tapadas. Sí. Deben estar haciendo algún tipo de arreglos. Pero esta edificio aparece en los billetes de 5 pesos. Los billetes de 5 pesos tienen una característica interesante. El primero es de 1927 y en él aparece el edificio Pedro A. López, donde vamos a ir ahorita, como era. Después, en el 50, apareció el billete con las remodelaciones que le hicieron al edificio. Y después aparece con este edificio. Entonces son billetes, 3 son iguales en la parte en el anverso, pero en el reverso muestran la historia, digamos, de los 3 edificios que pasaron acá. No, o sea, que vemos que la historia de la arquitectura en este caso está reflejada en la historia de la notafilia. Esto también. Ya es un edificio moderno, ya vamos a estilos republicanos como el que vamos más para allá. ¿Sí? Sí. Esto va cambiando. Esta vía es peatonal, han peatonalizado aquí la séptima. Sí. Bueno, aquí para orientarnos, aquí está la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco. Es una iglesia bastante famosa y justo enfrente ahí ocurrió un magnicidio, ¿verdad? En el año 1948, ¿quién falleció ahí? Jorge Eliezer Gaitán, que están los billetes de 1000 y unas monedas que se hicieron. Gaitán, que también aparece eso, tanto en la notofilia como en la numismática, pues falleció ahí le asesinaron. Le metieron 2 tiros al pobre hombre. Yo estudié arquitectura y una de las tareas mías fue trabajar sobre renovación urbana aquí en Bogotá. Sí. A mí me tocó dibujar todos estos monumentos de aquí hasta la primera. Todos los edificios y todos los cambios que había. El edificio que vemos allá. Sí. Ese edificio tiene el nombre Pedro A. López. Ahí aquel edificio de allá. El de las columnas. El de allá. Sí, el de las columnas. Sí. Cuando uno habla de arquitectura en los bancos, normalmente los bancos tienden a tener columnas grandes, mostrar como solidez en sus construcciones, que se vean fuertes y todas estas cosas. Inicialmente este edificio era muy distinto. Él tenía 2 torretas, una a cada lado, el centro era un espacio vacío y había una plazoleta. Sí. El Banco López, esto ya pertenece a una época posterior a la prohibición de los bancos locales de emitir papel moneda. Entonces ellos empezaron a emitir cédulas hipotecarias. Vale, vamos a ver un momento. ¿Cuándo se prohibió a los bancos locales emitir papel moneda? Esto fue más o menos en 1885. Cuando el tema de la regeneración y todas esas cosas, se decía que el gobierno era el que debía de tener sus propios bancos. Ellos crearon lo que fue el Banco Nacional, pero él funcionó a la par con algunos bancos locales.
Sí. ¿sí? Y hubo otros bancos que trascendieron porque tenían créditos con el gobierno tenía su dinero allá o cosas por el estilo. Entonces hubo bancos privados que se vinieron un poquitico más para el tiempo. Ya. Y entonces, ¿este Banco López qué tiene que ver con todo esto? El Banco López, ellos eran importadores de café o exportadores de café. ¿Sí? Sí. Tenían negocios varios. Dentro de esos negocios varios hicieron todo lo que fue el tema de bancario. Sí. Entonces ellos crearon el Banco López. Este Banco López tuvo un inconveniente grande y es que el gobierno empezó a retirar los dineros y la gente se empezó a afanar. Entonces todo el mundo se vino y se agolpaba aquí buscando su plata, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto y todas las cosas? Y te cuento, entonces tuvieron que acelerar la fundación del Banco de la República. Sí. ¿Sí? Estamos hablando ya de 1923. Entonces aquí estaban ellos, la gente agolpada acá, mirando sus ahorros, lo sacaron y todo, y eso hizo como la quiebra de ese banco. Y era el edificio este, donde está aquí el Ministerio de Agricultura. Desde aquí hasta la esquina. Ah, o sea, lo que es todo pero este... este centro no existía. Existían esta torreta, la torreta de allá, y la puerta central, que esa puerta central se conservó y pasó a la tesorería, que eso queda en la calle 13. Vale, no sé Hasta si allá no vamos a alcanzar a llegar. Quizá no se puede leer aquí, pero ahí pone edificio Pedro López. Pedro López. Este es el edificio del que estamos hablando. Exacto. Y ahí tiene estas características. Después de acá, el Banco de la República pasó a su nuevo edificio. Vale, entonces ya pasó al edificio que, bueno, que se puede ver desde aquí, que es ese de ahí, que es el que antes estábamos en el otro lado del edificio. Y aquí es donde nace, digamos, lo que es la banca ya central de Colombia con todos los... con toda la dinámica que tenía ya el banco, que es el único que emite la Banco de la República. Y yo he visto bastantes billetes resellados por el Banco López. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, el resello de los billetes aquí en Colombia pues tiene una historia un poquitico más larga. Para la guerra de los 1000 días hubo escasez de billetes. La American Banknote Company ya no podía cumplir de pronto con las entregas. Las imprentas locales se quedaban cortas en hacer billetes. Hay órdenes de trabajo donde se les exigía entregar ciertas cantidades de billetes o pena de tener algunas multas. Esta guerra de los 1000 días es sobre el año 1900, ¿verdad? 1900, exactamente. Eso produjo una inflación gigantesca en el país, por eso existen tantas emisiones. Sí. Entonces el Banco Nacional empezó a comprar todos los billetes que sobraban. Para los bancos esos billetes eran un activo. Y ellos esperaban que en algún momento el gobierno permitiera que ellos nuevamente empezaran a emitir. Pero eso nunca se dio. Ellos hacían lobby con el Congreso y todo buscando que se volvieran a emitir sus propios billetes. Bueno, finalmente el gobierno les compró esos billetes, le compró a bastantes bancos y todas estas cosas y los reselló como billetes del Banco Nacional. Pedro A. López compró otros billetes que quedaron de otros bancos. El Banco del Ruiz, el Banco del Sur. Ellos emitieron también cédulas hipotecarias. El reemplazar los billetes por cédulas hipotecarias fue una forma de continuar emitiendo, pero ya las condiciones eran muy diferentes. Ya lo que era la cédula hipotecaria se respaldaba con hipotecas, tenía unos pagos X cantidad de tiempo, habían trimestrales, semestrales, anuales, etc. ¿Sí? Entonces ellos compraron los billetes y pues no gastaban plata mandando esos billetes, sino simplemente lo hicieron fue los resellos y los habilitaron para su propio uso. ¿Y por qué el Banco López tenía tanto dinero como para poder comprar los billetes de otros bancos? Empezando, eso les salía barato porque ellos compraban los billetes al precio del papel. Ah, ¿sí? O sea, eran bancos quebrados ya donde... Exactamente, ya eran bancos que para esos ellos era basura, pero dentro de sus inventarios para ellos eran activos. Ya. ¿Sí? Entonces ellos los vendían al costo de lo que era el costo del valor del papel. Entonces eso era realmente muy barato. Muy bien, bueno, yo creo que vamos a irnos ahora hacia dónde, más para allá, vamos ¿no? a bajar en la carrera octava, antiguamente se llamaba la carrera de Florián, o la segunda calle real, o la primera calle al occidente. Vale, vamos a ir por allá para que nos hagamos una idea y ahí tendremos la siguiente parada. Hemos andado, 100 metros, está ahí el Banco López en aquella esquina. Y sin embargo ya nos encontramos aquí en otra calle, que donde esta es la calle de los bancos, que me dice Gildardo. Aquí en este edificio... Lo que está a este lado. En este otro. Son muchos. Vale, entonces, en este edificio de aquí. O sea, aquí nace el Banco de Colombia. Aquí. La arquitectura igual, unas columnas gigantescas que estaban al lado del banco. Y este banco sí. se trasladó a la esquina sí. y rentó sus oficinas. Aquí también funcionó el Banco de Londres y Sudamérica, ya sin el México, porque el principal y el que inició la historia numismática o la bancaria en el país está un poco más arriba. Vale, entonces,
El Banco de Colombia, que es este no es el Banco de la República actual. No. Este es otro banco, que era un banco, era público. No, esto es privado. Ah, era también privado. Este fue el segundo banco Ya, que se fundó en el país. vale. Perdón, estoy diciendo una mentira y me perdonan. Cuando uno habla de bancos en lo que era Colombia en ese momento, Sí. estaríamos hablando como del quinto banco porque los bancos de Panamá cuentan. Ya, ¿Sí? vale. Y allá los primeros bancos nacieron en Panamá y después pasaron aquí. De los bancos que quedan actualmente, que son de los más antiguos, el Banco de Colombia es el segundo. El Banco de Bogotá, que está aquí en la misma esquina, es el primero. Vale, y- Aquí funcionó, lo que le decía a usted, funcionó también una oficina del Banco de Londres y Sudamérica. el Banco de Londres y Sudamérica, que si hablamos de él en Perú, en Lima, también haciendo un recorrido con César Corrales, porque ese banco, también compró capital vamos, de bancos privados peruanos. Sí, pero Y hay una también cosa, mexicanos y es que son, sí. ahí uno tiene que empezar, uno tiene que saber cómo trabaja con ese banco, porque ese banco tiene como varias etapas y tiene algunas en donde tuvo que ver con Sudamérica y otras en donde no tuvo nada que ver. Entonces él estaba en México, estaba aquí, estaba en Perú y esas cosas. Este ya es un poquitico más reciente. Aquí estamos hablando de 1865 más o menos. Aquí ya estamos hablando de casi 1900 algo. Ya. Y luego detrás de nosotros, voy a ver si lo muestro aquí, que pone Banco de Bogotá. Ahí es donde estaba. Ahí estaba la sede de la Bolsa de Bogotá. Ahí estaba la Bolsa de Bogotá, o sea que estaba al final en los bancos, bueno, normal, ¿no? El distrito financiero. Sí, pero esto es más moderno, ya esto es de la época 1940, cosas así, 50. Entonces aquí pues hay algunas fotografías que yo muestro dentro de lo que es la guía del recorrido, en donde se ve la gente trabajando dentro de esto, que era, con tizas anotaban todos los costos de acciones y todas estas cosas. Vale, y luego si seguimos andando, en esta misma calle nos encontramos otra sede de este Banco de Colombia, ¿no? Según Sí, me él se decías. trasladó de acá, se trasladó a esta que fue la sede definitiva. Aquí hubo un edificio inicial, fue un poco más pequeño, tenía una cúpula, que la cúpula era bastante visible. Ya. Entonces hay bastantes fotografías, pues las vamos a mostrar. Y el banco ya quedó acá y siempre mantuvo su sede acá y hasta el día de hoy ahí está. Vale, la otra sede sería esta, ¿no? Sí. Y ahí sigue siendo Banco, si lo podéis leer, Bancolombia, o sea que es la sede actual, no es que El no logotipo estemos ha hablando. cambiado, todo ha cambiado, la forma del edificio, escaleras, todo. ¿Y este Banco de Colombia cuándo emitió billetes? 1875. Vale, o sea, hubo varias emisiones, entiendo. Sí, él sacó varias emisiones. Muy bien, ahora Y vamos a... aquí en donde llegamos, Sí. este edificio que tenemos acá, nace el Banco de Bogotá. El edificio que tenemos aquí a la Que izquierda. estamos acá. Vale, vamos a Y ver ahora si nos pasamos la calle al otro lado. Vamos a ver si lo podemos enfocar mejor. Vale, entonces hemos cruzado la calle simplemente. Ahí está el Banco de Colombia. Y este de aquí es el Banco de Bogotá. La primera sede del Banco de Bogotá, primer banco que se hizo en Colombia, era un edificio escasamente de 2 pisos, tipo muy colonial. Luego hoy en pasó día a arquitectura Nada que ver, ¿no? Con lo que... republicana. Este edificio, sí, mientras fue construido 3 veces y otras 3 sedes diferentes, conservó 2 sedes y luego se trasteó hacia la parte de la séptima, que han funcionado otros bancos ya en las etapas modernas. Entonces, este Banco de Bogotá también emitió sus propios billetes. Fue el primero que emitió billetes. De hecho, la primera emisión de los billetes no se conocía, la del Banco de Bogotá, hace poco las encontramos. Ah, mira. Fueron una impresión local, eso siempre los imprimió Demetrio Paredes. Sí. Y ya las siguientes que llegaron impresas en del American Banknote. Vale, y su actual sede estaría un poquito más arriba, ¿no? Más arriba de la calle. Sí. Aquí me dijiste que también hubo otros bancos, pero yo entiendo que serían bancos del siglo XX. Sí, ya son esos bancos muy modernos y todas las cosas, y ya pues digamos para lo que es el interés del recorrido solamente nos vamos casi que hasta lo que fue la Fundación Banco de la República y nos trasladamos unos cuantos años más con unos bancos que funcionaron a la par y que emitieron ya fueran cédulas hipotecarias o otro tipo de documento de valor. Vale, y luego aquí más abajo de la calle, o sea, si bajásemos un poco la calle, no vamos a bajarla. Aquí tenemos, o sea, ahí abajo, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 2 bancos. Tenemos el Banco Alemán Antioqueño, que tenía su nombre originalmente así, y tenemos el Banco Agrícola Hipotecario. También fueron bancos que emitieron billetes. También fueron bancos que emitieron billetes. El Banco Alemán Antioqueño no emitió tanto, ellos emitieron otro tipo de documentos.
Lo que pasa con el Banco Alemán Antioqueño es que el edificio es muy bonito, su arquitectura es muy hermosa y todas las cosas, pero es un republicano. Además de que ese banco debió de cambiar el nombre por la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que fueron los directivos del banco entraron de la lista negra de los Estados Unidos Sí. y todas esas cosas. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, pues ¿dónde está el siguiente punto? Está aquí a este lado. Vámonos para allá. Nos hemos venido un poquito más arriba de la calle porque este edificio que queremos mostrar aquí, este es el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. Y bueno, cuando he intentado grabar, pues me ha venido un policía con un Rottweiler y me ha dicho que no puedo grabar y yo, pues hombre, respetuosamente, pues he dicho que no, vamos, que no grabo. Entonces, vamos a ver si grabamos un lateral, no molestamos a nadie. El tema es que este edificio también es importante. ¿Por qué? Bueno, no como edificio, sino como el lugar. Sí, ¿Sí? Porque mucho de lo que hemos visto, nada ha conservado la arquitectura que hubo en su momento. sí, Pero en 1881 se creó en Colombia el Banco Nacional, ya como un banco central, ya el encargado de emitir papel moneda, centralizar la economía y todas estas cosas. Venimos de la esquina, que es el Banco de Colombia y el Ahí Banco está. de Bogotá. Y diagonal a eso se Sí. creó el Banco Nacional. ahí. O sea, Más o menos hacia la mitad estaba la entrada al edificio. Y ahí quedaba la oficina de correos también. Y también funcionó la tesorería en alguna época, la tesorería. Entonces en esa tesorería pues también se emitieron bonos del Estado y esas cosas. El Banco Nacional tiene una historia que es bastante larga, bastante complicada, porque ella se vio involucrada en algunas emisiones clandestinas. El que fue Arturo Malo Oleri, que fue el gerente de ese banco, cometió ciertos excesos, emitió algunas monedas que no estaban permitidas, porque lo único que dice que monedas se pueden decir es el Congreso. Sí. Pero él, la cuenta propia, pues, se puso y recogieron plata de baja ley, él la mandó purificar y sacó unas monedas. Son unas monedas que tienen la imagen de Cristóbal Colón, y él decía que él sacaba esas monedas como en Estados Unidos lo hicieron, por el tema de la conquista, ¿no? Por la llegada de Cristóbal Colón. Entonces esas monedas son monedas que son súper coleccionables, la gente las busca harto, pero fueron unas monedas que se declararon ilegales hasta que después el gobierno les dio uso. Más abajo, Sí. nosotros tenemos el Banco Alemán Antioqueño. sí, que estábamos hablando de él antes ahí. Está allá. Y más allá que en el edificio alto es Sí. el Banco Agrícola Hipotecario. Bancos Vale. agrícolas e hipotecarios, hubo varios que tuvieron esos nombres. Entonces muchas veces la gente tiende a confundir algunas cosas. Hoy vamos a visitar solo unos, porque no podemos visitar todos los bancos, pero estamos dando cómo están. Y a este lado izquierdo, donde Sí. en ese almacén de color blanco, O sea, ahí. ya vamos en a aquel pasar de ahí. para allá. Vamos a hacer así. Entonces, ¿en qué almacén de color blanco? Aquí en este que dice Only. Ya, vamos a ver si lo vemos. Ahí. Este de aquí enfrente. ¿Sí? Ahí Este sitio tiene, tristemente el edificio destruido. La séptima era una vía que era muy angosta, Sí, ¿cierto? Entonces estos edificios estaban pegados unos a otros. Aquí había una iglesia sí. y aquí después estaba el claustro de donde se fundó el Banco Nacional. Aquí estaba un sitio que se llamaba el Bazar de Veracruz. Ya. Para la historia de los centros comerciales de tipo moderno fue uno de los primeros que se hizo, pero él existía desde mucho antes, desde 1850. Ya en 1870, un señor de apellido Koppel, que fue dueño de Bavaria, compró esto y remodeló el edificio. Aquí hubo notarías, Sí. fue el primer sitio que tuvo un cine dentro de un espacio, como un centro comercial moderno, y también era un salón de variedades. Tuvo la imprenta de San Pedro Matiz, que quedaba al lado derecho del edificio. O sea, lo que sería ahí, ¿no? En esa zona de... Sí, al lado de allá. Sí. Y en esta parte quedaba lo que se llamaba el fondo de movilización. O sea, ahí. Sí, esos también, todo eso emitieron papel moneda. ¿Sí? Este ¿Papel, sitio ¿Tiene papel moneda quién es? ¿El fondo de movilización? de movilización, de movilización ellos y tuvieron qué? unos billetes, porque ellos lo que hacían era convertir como en hipotecas. Sí. O sea, la movilización de la propiedad raíz. Entonces eran como hipotecas sobre esas cosas. Entonces este fondo era el que controlaba eso. Ya. ¿Sí? Ya. El banco, la caja de los propietarios, no vamos a pasar por allá. Ellos sí emitieron billetes, esos billetes se los vendieron al fondo y los resellaron para que sirvieran para esto. Entonces así en los resellos de los billetes hay hartas cositas. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora la siguiente parada entiendo yo que estará en la Plaza Simón Bolívar. La Plaza de Bolívar, vamos a ver. Que estamos yendo para allá.
No sé si lo veis, bueno, la Plaza Simón Bolívar es la antigua Plaza de Armas, está justamente ahí, donde está la catedral, ¿no? Ya hemos llegado a la Plaza de Armas, a la actual Plaza Simón Bolívar. Es una plaza, como veis, muy amplia. Y bueno, voy a daros un pequeño repaso de lo que nos encontramos aquí. Esto de ahí es el nuevo Palacio de Justicia, sede de tristes acontecimientos. Por ahí está la catedral, ahí es el arzobispado, toda esa parte de ahí. Por ahí está el Parlamento. El Parlamento, esto se empezó a construir creo que por 1840 y acabó sobre 1920, una cosa así. Es un edificio estupendo y precioso, lo que pasa es que no se puede visitar, desgraciadamente. Aquí está la estatua de Simón Bolívar, que esa también es famosa. Y si seguimos por aquí tenemos la alcaldía. Toda esta parte de aquí sería, bueno, pues el antiguo cabildo, la alcaldía, que obviamente este edificio no es de época virreinal. Bueno, pues esto es más o menos el repaso a lo que es la plaza actual. Pero si nos vamos a mediados finales del siglo XIX, pues aquí nos encontraríamos una plaza muy diferente y además con, de nuevo, muchos bancos. ¿Verdad, Gilardo? Sí, aquí funcionaron 2 bancos. Sí. El que funcionó aquí en la esquina, Banco Hipotecario. En esta esquina. En toda la esquina frente a la casa, ya. El 20 de julio. La esquina dando contra la calle. Sí. Ahí, Banco Hipotecario. Ahí, sí. Y viniendo hacia acá, más o menos hacia donde están las columnas, ya va en el Banco Hipotecario de Colombia. Por ahí, ¿verdad? Sí. De este banco específicamente, del Hipotecario de Colombia, se han encontrado algunos ensayos de billetes. Sí. Billetes emitidos no, aunque sus estatutos permitían la emisión de eso. Hemos encontrado bocetos también de billetes como para imprenta, sí. Pero hasta ahora no se ha encontrado billetes de él. Sin embargo, pues está dentro del recorrido porque es un edificio que es muy bonito en su época, es un edificio muy bien hecho y todas las cosas, eran uno de los más altos que habían aquí en esta plaza. Sí. Siguiendo, si nos vamos al lado de la iglesia, o sea, lo que sería actualmente el arzobispado, o sea, esa parte de ahí. Ahí en la parte baja existían unas galerías y sí. habían establecimientos de comercio. Ahí estaba la imprenta de Samper Matiz, una de las imprentas también que realizó billetes para el país y realizó algunas impresiones. Muchos de estos grabadores, lo que es León Villaveses, Demetrio Paredes no tanto, sí. Porque él trajo a grabadores alemanes, estudiaron de la calle aquí para abajo en lo que fue la Academia de Artes. O sea, entonces, esta de ahí, por ahí para abajo estaría la Academia de Artes y estaría la Escuela de Grabadores. Exactamente, ahí hubo una escuela de litógrafos, esa la dirigió un señor Felipe Eduardo Lerner en alguna época, en otra época, fue dirigida por varias personas y estas cosas. Y ya hacia la parte de atrás de esto, sí. Hasta allá no vamos a ir, se encontró el Banco Central. El Banco Central, ese lo fundó Rafael Reyes como presidente, él volvió el patronor otra vez a Colombia, con la Guerra de los 1000 días los billetes pasaron a valer absolutamente nada. Entonces estos billetes que le hablaba yo de que los resellaron como Banco Nacional, la inflación estuvo en el 1000%, entonces esos billetes dejaron de valer algún dinero en esa época. Hubo muchas monedas que las sacaron a emisión por millones y quedaron valiendo absolutamente nada. O sea, esos billetes, este banco, el Banco Nacional reselló estos billetes. El Banco Nacional reselló billetes de los bancos privados. Ya, y eso el Banco Central creó sus propios billetes. El problema de esos billetes es que la gente como llevaban la cara de Rafael Reyes, y Rafael Reyes lo tomaron como si fuera un dictador aquí en Colombia, entonces muchas veces la gente odió esos billetes. De esos billetes no se encuentran muchos así como circulados ni nada de esas cosas. También existió el Fondo de Estabilización para estabilizar la moneda, cambios de patrón y todas estas cosas. Y los resellos del Banco Nacional, me comentabas antes off the record, que se hicieron justamente en la imprenta que estaba ahí. En esta imprenta se mandaron a resellar algunos. Ajá. Este señor tenía una cosa y es que él trabajaba sincografía. Sí. O sea, lo que era grabado en aluminio, en metal. Mientras que las otras litografías que hemos visto o que hemos nombrado, Demetrio Paredes, todo se hizo en litografía. Pues se dibujaba la piedra con los motivos que se querían. Ya les había explicado, creo que muchos de esos motivos eran de cosas americanas. Entonces uno ve trenes y ve una cantidad de cosas y en algunos libros uno ve que eran los avances del país. Y sí, los avances del país reflejados de pronto en lo que se veía por otros lados, ¿no? Muy bien, pues ya solamente para finalizar, habría que decir que esta estatua de Simón Bolívar también aparece en los billetes, ¿verdad? Sí. Ellos están en los billetes el de $1 de 1959, ese billete
fue grabado por Trento Cianini, ese es un grabador italiano, trabajó mucho y fue muy consentido en Italia. Lo más curioso de Trento Cianini es que hizo los billetes del 53, de 1923, pero también grabó los billetes de la India en Verá, que es uno de los billetes más lindos del mundo en Colombia, y él también los grabó, con una diferencia de años muy grande. Él duró muchísimo tiempo como grabador. Muy bien, bueno, pues yo creo que esto es un repaso a algunos de los bancos privados que y públicos que estaban en Bogotá. Sí. Pero ni todos los bancos de Bogotá, ni por supuesto todos los bancos del país. Como siempre digo, Colombia es todo un universo notafílico y bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño repaso y que por vuestra parte, bueno, pues ahora ya tengáis, digamos, hambre de saber más y de estudiaros los billetes colombianos por vuestro lado. Muchísimas gracias, Gildardo. No, y espero pronto tendremos todo el recorrido completo. Se podrá ver el recorrido de verdad completo y con lo que es la historia de la moneda y mostrando los billetes, que ya usted lo hará aquí. Pero la idea es que la gente conozca esa parte de la historia. Y importante, que no la profundizamos aquí, lo que fue la arquitectura que había en ese momento en los bancos y cómo muchos de ellos cambiaron. Muy bien, pues nada, esperamos ese recorrido y que la próxima vez que venga a Colombia y que pase por Bogotá podamos hacerlo por nuestra cuenta o con usted. Bienvenidos, sí señora, así será. Muy bien, pues nada, un saludo a todos. Chao, gracias. Hasta luego.